Estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los colosenses y nos dice lo siguiente: Hermanos, damos gracias a Dios Padre porque nos ha hecho dignos de participar en la herencia de los santos en la luz. Nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo muy amado, en quien por su sangre tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible y primogénito de toda la creación, porque en Él han sido creadas todas las cosas en el cielo y sobre la tierra, el mundo visible y el invisible, los tronos, los señoríos, los principados, las dominaciones. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, pues es el principio y el primogénito de entre los muertos. Él tiene la primacía para estar en todas las cosas, pues el Padre quiso que en Él estuviera toda plenitud, y así reconciliar todas las cosas en Él, que por la sangre de su cruz ha restablecido la paz, en todo lo que existe sobre la tierra y en los cielos, todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿Tú eres el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilatos: ¿Qué? ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, hubieran luchado mis gentes para que yo no fuera entregado en manos de los judíos. Por eso mi reino no es de aquí. Replicóle Pilatos: Entonces, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Nos cuentan los comentadores de la Sagrada Escritura que en el interrogatorio que Pilatos le hace a nuestro Señor le iba respondiendo con preguntas, porque aún en medio de su pasión, nuestro Señor quería convertir a todos los hombres y llevarlos a la salvación, incluso Pilatos, que lo iba a condenar. Allí nuestro Señor estaba haciendo reflexionar a Pilatos, porque Pilatos era escéptico, no creía que existiera la verdad, y nuestro Señor lo empieza a interrogar. Pero pues Pilatos rechazó la gracia, no se quiso convertir. Pero en ese intento de predicación, de conversión e incluso discusión filosófica que nuestro Señor quiso tener con Pilatos, nuestro Señor dijo algo muy claro que el día de hoy festejamos: Yo soy rey, yo para esto nací. Nuestro Señor es rey y muchas veces lo cantamos y lo gritamos: ¡Viva Cristo Rey! Pero la realidad es que Cristo no reina. No reina en las leyes, ni en las costumbres, ni en los corazones de los hombres. Lo proclamamos rey con los labios, pero con la vida estamos muy lejos de realizar eso que decimos con la boca. Y si Cristo no reina, reina el pecado. Porque como lo dice la oración de esta Santa Misa, hay que destruir el pecado que disuelve la sociedad y condena a los hombres. Si Él no gobierna, gobierna el infierno, gobierna el mundo, gobierna la carne. Y no hay que buscar culpables lejos de nosotros. Es que los gobiernos, es que él, es que aquel. No, los culpables somos nosotros. Porque no basta decir viva Cristo Rey con los labios, en el templo, escondidos, donde nadie nos ve, si afuera obedecemos a los enemigos de la cruz. Aquí adentro decimos viva Cristo Rey, pero allá afuera, con nuestras obras, con nuestra forma de pensar e incluso con nuestras palabras, hacemos todo lo contrario.
Hoy debemos reflexionar y con la fe preguntarnos, ¿por qué Cristo no reina? ¿Qué debemos de hacer para que reine? ¿Y cómo reinará finalmente pese a nuestra tibieza? Porque esa es una realidad. Nuestro Señor dijo, yo soy rey, yo para esto nací. Y la Santísima Virgen en Fátima, la madre del rey, la reina, dijo, al final mi inmaculado corazón triunfará. Cristo va a reinar, a pesar de nuestra tibieza, a pesar de la maldad de los hombres. Pero la realidad es que el día de hoy, en nuestra sociedad, Cristo no reina, y la culpa es nuestra. Cristo no reina, porque hemos permitido que su ley sea expulsada de la vida pública. Las leyes bendicen lo que Dios condena. Las escuelas enseñan lo que Dios condena también. Los hogares ya no rezan. La cultura celebra la vanidad, desprecia la virtud. Hoy en día, ser malo está de moda. Ser ateo, estar contra Dios. El que está mal es el que defiende la fe, es el que profesa el evangelio de nuestro Señor. Pero el escándalo mayor no está allá afuera, sino dentro de nosotros. En los cristianos que con la voz decimos viva Cristo Rey, pero con las obras lo negamos. Queremos un mundo cristiano, pero sin sacrificio. Una fe cómoda, sin cruz. Una iglesia viva, pero sin obediencia, sin trabajo. Queremos que todo sea fácil. Y decimos, sí, Dios quiera, y los congresos, y los gobiernos, y las escuelas, pues vuelvan a profesar el evangelio, que haya escuelas cristianas, que haya leyes católicas. Pero eso cuesta trabajo. Eso requiere un sacrificio, eso requiere un esfuerzo. Muchos bautizados trabajan con los mismos criterios que quienes persiguen el evangelio. Y ponemos el interés por encima de la justicia, la apariencia por encima del evangelio y el miedo antes que la fe. Cristo no ha perdido su reino, Él sigue siendo rey. Somos nosotros los que no queremos que Él reine. Somos nosotros los que nos callamos cuando tendríamos que hablar. Somos nosotros quienes bajamos las manos cuando tendríamos que defender la verdad del evangelio. Solo preguntémonos qué pasó cuando en México prohibieron la religión. ¿Qué hicieron los católicos de esos días? Se defendieron e hicieron lo posible porque Cristo reinara en la sociedad, y lo decían públicamente. Y aunque el gobierno en los congresos decía, vamos a borrar la religión de la sociedad, los jóvenes, los católicos decían, vamos a luchar porque Cristo vuelva a reinar en la sociedad. No les daba miedo. Y muchos murieron porque estaban convencidos de que su deber era hacer que Cristo reinara. El enemigo no vence tanto porque ellos sean fuertes, sino porque nosotros somos tibios. Las murallas de la iglesia se derrumban no por el ataque de los enemigos, sino porque nosotros las abandonamos. Y mientras el pecado avanza día con día y ellos se desvelan por perder almas, nosotros retrocedemos por cobardía. Tenemos otros ideales, nos preocupan otras cosas. ¿A mí qué me importa que Cristo reine? ¿A mí qué me importa que haya escuelas católicas? ¿A mí qué me importa que haya seminarios? Yo lo que quiero es mi interés. Yo lo que quiero es vivir bien. Yo lo que quiero es estar en paz. Cristo no reina porque a nosotros no nos importa. Así de sencillo. Nos quejamos de que hay mucha maldad. Pero la maldad no avanza sola. Es empujada por nuestra cobardía. Miren, el infierno no necesita ejércitos. Cuando los bautizados nos escondemos. Se cuenta que en cierta ocasión, un monje allá en Egipto pasa por fuera de un pueblo y ve que hay un demonio que está acostado afuera del pueblo y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, yo soy el encargado de tentar a todo este pueblo. Y le pregunta, ¿pero por qué no haces nada? Porque no necesito tentarlos. Ellos mismos solitos van a pecar. Sigue avanzando y regresa a su monasterio. Y ve que hay muchísimos demonios como un enjambre. Y que andan para arriba y para abajo.
Y le pregunta a uno de esos demonios, ¿qué estás haciendo? Tratando de hacer que los monjes caigan, pero no puedo, porque ellos se esfuerzan en servir a su Dios. Eso pasa exactamente el día de hoy. Si nosotros no nos esforzamos en que Cristo reine, el demonio casi ni tiene que trabajar. Solitos los enemigos hacen lo que ellos quieren. Decía su santidad León XIII, callarse cuando el enemigo propaga el error es propio o de cobardes o de infieles. Porque si nosotros estamos seguros que Cristo es Rey y que es nuestro Dios, no nos debería de dar miedo nada. Sin embargo, vemos que hoy en día la sociedad está muy mal. Y Cristo sigue queriendo que todas las almas se salven. Como le preguntó a San Pedro después de que él lo negó. Lo único que le preguntó es, Pedro, ¿me amas? Porque nuestro Señor sabía que si San Pedro lo amaba, iba a hacer hasta lo imposible por propagar la iglesia por todo el mundo. Y lo hizo. Ahí está Roma. Roma fue un imperio poderosísimo y cayó, desapareció. Sus ruinas son lugares turísticos que visitamos. Y la iglesia de San Pedro sigue en pie. Y la tumba de San Pedro sigue siendo visitada. Ahí está el ejemplo de lo que puede hacer un corazón amante de nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer para que Cristo reine? Cristo solamente va a reinar donde se cumpla su evangelio, porque Él es Rey por derecho divino. Sin embargo, quiere reinar libremente. Él no nos va a obligar. Él no va a llegar con la fuerza a violentarnos para seguir su ley, no. Su reino comienza dentro de nosotros. Cristo reina por irradiación, no por imposición. Primero tiene que reinar en la conciencia, porque el primer trono de Cristo es el alma que se deja gobernar por la virtud. Él no puede reinar en un alma que vive a su antojo, ni en quien se conforma con parecer cristiano. Porque hay muchos que dicen, pues yo soy bueno, no robo y no mato. Pues sí, pero juzgas, criticas y vives como un mundano. Si nosotros quitamos la misa del domingo, ¿en qué nos diferenciamos de alguien que no cree en Dios? ¿Cuál sería la diferencia? Si yo quito de mi vida la Santa Misa y lo que digo con mi boca, ¿qué me diferencia de quienes no creen en Dios? Si no me diferencia nada, quiere decir que solamente soy un católico aparente. Cristo no puede reinar en quien vive así. Reinará en nosotros cuando la oración sea constante, cuando nuestra voluntad sea firme y cuando nuestra conciencia siga férreamente la ley del Evangelio. Hasta ese momento. Y entonces sí, de cada persona va a brotar Cristo a la familia, porque la familia cristiana es el santuario donde se aprende el orden de Cristo. Padres que educan con el ejemplo, con la paciencia, con la caridad. Madres que sostienen con ternura, con sacrificio. Hijos que honran y obedecen a sus padres. Allí se edifica la paz social. No necesitamos leyes, no las necesitamos. Porque antes de que existieran leyes, antes de que existieran códigos, antes de que existieran las naciones que hoy en día conocemos, existían familias cristianas que crearon sociedades cristianas, épocas cristianas. Sin familias cristianas no habrá naciones cristianas, así de sencillo. Hay que recuperar el altar doméstico, la oración compartida, la bendición de los alimentos, los signos de fe visibles. Que el niño aprenda desde pequeño que Cristo reina en nuestras obras y que hay que ser valientes y que hay que defender la fe y que hay que tener caridad. Eso lo tiene que aprender el niño desde pequeño. Pero si a mi hijo yo solo le enseño a amar el dinero, el progreso material, si no cuido qué ve, si no cuido qué estudia, si no me preocupo porque mi hijo ame libremente a Cristo, mi familia no va a ser cristiana.
y la sociedad va a seguir siendo anticristiana, atea. Porque la fe no se encarna en la vida pública por culpa nuestra. Y cuando la fe no se vive públicamente, cuando la conciencia colectiva es atea, Cristo no puede reinar. Cristo debe de inspirar las leyes, el trabajo, la educación, la economía. Y no se trata de imponer la religión, no, sino de restablecer la justicia. Que la ley reconozca la verdad, que el trabajo sirva para la salvación de las almas, que la cultura eleve el espíritu, que la política busque realmente el bien común. ¿Cuándo se logra esto? Cuando la cruz de Cristo está en todos lados. No se restaura con violencia lo que el pecado destruyó. Cristo va a reinar por la conversión de las almas, por el testimonio, por el sacrificio. Una comunión fervorosa, una palabra justa, un acto de caridad vale más que 1000 discursos. El ejemplo de un cristiano que no tiene miedo de vivir su fe vale más que 1000 discursos. Allí tenemos el ejemplo de los mártires. Cómo ellos en medio del Imperio Romano, cuando se perseguía a los cristianos, no tenían miedo de profesar su fe. Cuando el simple hecho de santiguarse significaba morir, a ellos no les daba miedo. Se cuenta de San Sebastián, soldado del imperio, que cuando el emperador mandó matar a los cristianos, él se puso un collar al cuello donde decía yo soy cristiano, y se presentó ante el emperador y le dijo, aquí estoy, vas a matar a los cristianos, aquí estoy, ¿qué me vas a hacer? Y obviamente lo torturaron. Ese valor tenían, no les daba miedo. A los 40 mártires de Sebaste, soldados romanos que pelearon muchos años por el imperio, los condenan a morir en estanques helados, y no dudaron ni un segundo en arrojarse ellos mismos al estanque por amor de Cristo. A nosotros nos da pena santiguarnos, nos da pena defender la verdad, nos da pena demostrar que somos cristianos. Por eso nuestro Señor dijo, cuando regrese al fin del mundo, quizás no encuentre fe. Estamos viviendo esos tiempos, no son tiempos de fe, son tiempos de impiedad. Y a pesar de esta rebeldía, Cristo va a reinar, porque Dios nuestro Señor cumple sus palabras. El Padre Celestial constituyó a nuestro Señor Rey de todos los siglos, y reinará aunque se burlen de su nombre. Reinará aunque nosotros no hagamos nada, porque la cruz de Cristo triunfe en la sociedad. Y es que el reino de Cristo florece en silencio, en cada alma que cumple su deber, cada familia que reza, cada obra buena. Vendrá el día en que las leyes otra vez sean justas, en que las escuelas sean católicas, en que los pueblos vivan en paz, porque Cristo lo prometió. Y Cristo siempre cumple sus palabras. Aquí es donde entra la disyuntiva. ¿Yo voy a participar del reino de Cristo, del triunfo de Cristo, o soy su estorbo? ¿Yo le ayudo o le pongo el pie? ¿Yo trabajo porque haya escuelas católicas? ¿Yo trabajo porque haya una sociedad cristiana? ¿Yo trabajo porque Cristo reine o no? Y Cristo fue muy claro. ¿Estás conmigo o estás contra mí? O trabajamos por el reino de Cristo o le ponemos el pie a Él. Sin embargo, Cristo sigue su camino derecho. Aunque nosotros nos pongamos con nuestra tibieza frente a Él, Cristo va a reinar, porque para eso nació. Tiene un poder divino, es el Hijo de Dios. Nosotros solamente debemos y podemos decidir en qué lugar estar, qué hacer con las herramientas que Dios nos dio. Porque cada cosa que Dios nos da, nos las da para que cooperemos al triunfo de Cristo, al reino de la iglesia, a que las almas se salven. ¿Qué es lo único que se necesita? No hay que leer mucho. Hay que tener amor por Cristo. Eso es lo único que se necesita. Si nosotros realmente amáramos a nuestro Señor, si nosotros realmente tuviéramos grabado en el corazón
y en el entendimiento la cruz de Cristo, irradiaríamos esa fe y ese amor. Porque así funciona la virtud, por irradiación. Solamente véanlo ustedes. ¿Cuántas veces le dicen a sus hijos: hijo, confiésate, pórtate bien, haz esto, haz lo otro? Y no nos hacen caso, porque las palabras son estériles, son inútiles. Pero ustedes hagan algo bueno durante mucho tiempo, den el ejemplo, y van a ver que sus hijos lo van a seguir, tarde o temprano. Así funciona la virtud. Y si hoy en día la sociedad es atea, pues es porque no hay ejemplos de virtud. Es porque ya no hay amor por Cristo, ya no hay valor, ya no hay fe. La fe ya no se vive. La fe está muerta, no porque haya desaparecido, sino porque no la vivimos. A lo largo de la historia de la Iglesia, de la salvación, ha habido muchos ejemplos de cristianos que han tenido que defender su fe, que han tenido que procurar que Cristo reine, aún con sus vidas, con su esfuerzo. Uno de esos ejemplos fue un pueblo pequeño allá de Francia, en la Vendée. Sucedió que después de la Revolución Francesa, pues murieron miles de católicos en Francia. Pero este pueblo pequeño del norte de Francia, ellos dijeron: no, ¿por qué nos van a obligar a dejar nuestra fe si Cristo es Rey? Y entonces se levantaron en armas y lucharon contra el imperio más grande que había en ese entonces. Y no les dio miedo. Sabían que probablemente iban a morir. Era 100 contra 1 la batalla que ellos empezaron. Ellos lo sabían. Pero también sabían que no podían quedarse con los brazos cruzados. Que de Dios depende quién triunfa y quién no. Pero de nosotros depende luchar. Con eso nos ganamos un lugar en el cielo. Pues sucedió que derrotan a aquel pueblo y apresan a muchos de aquellos campesinos, porque no eran soldados, eran campesinos que tenían mucho amor por Dios y quisieron luchar por defender a la iglesia. Entonces, a uno de esos campesinos, ya mayor, encallecido por el trabajo, pero de una fe férrea, lo toman y antes de matarlo, le ponen una cruz en el suelo y le dicen: písala, písala, camina por enfrente de ella. Y lo empujaban y lo querían obligar a que profanara la cruz, y el anciano se resistía y decía: no, yo no lo voy a hacer, porque ese es mi Señor. Y lo querían obligar y lo golpearon y él se resistía, y no lo pudieron hacer que profanara la cruz de nuestro Señor. Después de que lo golpearon hasta cansarse aquellos soldados, el anciano todavía se puso de pie y se irguió, se puso derecho. Ya era el atardecer. Y dicen que mirando al cielo les dijo: miren, ustedes podrán acabar con mi vida, pero jamás apagarán mi fe, porque mi fe es más poderosa que esas estrellas que brillan en el cielo. Porque mi fe brota del Dios que las cuelga allí. Ustedes pasarán, pero mi rey no. Y así murió. Allí mismo lo acribillaron los soldados. Este campesino sencillo nos dio muestra de una fe firme, de una lealtad, de una fidelidad que ningún poder de la tierra pudo doblegar. ¿Tenemos esa fe? ¿Tenemos ese amor a nuestro Señor? En la respuesta que damos a esa pregunta, entenderemos por qué Cristo no reina en la sociedad. El reino de Cristo no va a venir por fuera, nace dentro de nosotros, de la conciencia gobernada por Dios, que brota a la familia justa, abundante en hijos e hijos cristianos, hijos que sirven a Dios, hijos que viven para que la iglesia salve más almas. Y de esa sociedad fiel, nacida de familias cristianas, es entonces cuando Cristo reina. Si Cristo no reina en la conciencia,
no reinará en la sociedad. Y si no reina en la sociedad, jamás reinará en la patria. Hay que dejarlo reinar en nosotros. Hay que esforzarnos por vivir el Evangelio al pie de la letra, porque en nuestra conciencia reine el Evangelio de Cristo. Cada uno tiene un oficio, cada uno tiene un puesto en la sociedad. Alguien será maestro, ingeniero, doctor, arquitecto, ama de casa, obrero, empleado, albañil, carpintero, lo que sea. Hay que ser nuestro oficio, pero cristianos. Y como decía un padre español, antes que nuestro oficio somos cristianos. Yo soy un cristiano que se dedica a la carpintería, a la albañilería, soy arquitecto, soy economista, soy médico. Pero antes que eso soy cristiano. Si nosotros vivimos así, Cristo poco a poco va a reinar en la sociedad. Y es nuestro deber hacer que Cristo reine. Porque algún día daremos cuenta. Pasarán los años, moriremos, y la historia nos recordará, o como una generación tibia que dejó que las leyes impías destruyeran el Evangelio, o como una generación de fe viva que logró que muchas almas se salvaran. Eso es lo que la fiesta de Cristo Rey debe recordarnos el día de hoy. Por eso la instituyó el Papa, para recordarnos que Cristo debe reinar y que nosotros debemos cooperar al reinado de Cristo. Cristo reinará con nosotros o sin nosotros. Nosotros solamente debemos decidir si queremos entrar en el triunfo de Cristo o estorbarlo. Dios nos dé la fuerza y nos ilumine, y la Virgen Santísima, para cooperar con nuestro Señor, y en esa cooperación salvar nuestras almas, ayudando a tantas otras a que conozcan la fe y se salven también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.